Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para pedirte ahora, Señor, abriendo tu palabra, que nos guíes a poder entender y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Job capítulo 14 en su Biblia, por favor. Job capítulo 14, vamos a empezar en el versículo 1, por favor. El capítulo 14 de Job registra las palabras más tristes que aparecen en todo el libro. Vamos a leer de un hombre que se siente frágil, vulnerable, desanimado y que ha perdido el rumbo de su vida, ha perdido el propósito de su vida. Nos habla de dos principios. El primero de ellos tiene que ver con la brevedad y la fragilidad de la vida. Y al hablarnos, nos va a mostrar que todos los seres humanos nos parecemos en tres aspectos específicos. El primero de ellos tiene que ver con que todos nosotros tenemos una vida corta y difícil. Observe versículo 1, por favor. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abre tus ojos y me traes a juicio contigo. Versículo 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Corto de días y hastiado de sinsabores. Está describiendo la vida de todo ser humano, pero de manera específica está describiendo cómo Job se siente. Se da cuenta que sus días son cortos. Y aún aquellas personas que pueden vivir mucho, pasan los 100 años, comparados con la eternidad, el hombre vive pocos días en este planeta. Hastiado de sinsabores. La vida es difícil. Para algunos más difícil que para otros, pero todos vamos a enfrentar dificultades. Usted puede observar que el escritor se compara con una flor, con la sombra, y en el verso 6 con un jornalero. La flor rápidamente se marchita, es frágil. La sombra es fugaz, rápidamente desaparece. Y el jornalero era una persona cuyo trabajo era sumamente pesado, sumamente difícil. Así es que él deseaba su día, deseaba el final del día para al finalizar él poder llegar a tener un poco de descanso. Nuestra vida es frágil. Nuestra vida pasa rápido. Nuestra vida es fugaz, nuestra vida rápidamente se marchita. Pensando Job en sí mismo, se llega a preguntar en el versículo 3 y dice, sobre este abres tus ojos. Job está diciendo, yo soy una persona frágil, como una flor me estoy marchitando. Mi vida va a pasar tan rápido como la sombra desaparece, mi vida es difícil y tiene sinsabores. Soy corto de días y hastiado de sinsabores, y sobre mí, que soy frágil, has puesto mis ojos para castigarme, para hacerme sufrir. Este hombre está desanimado.
no tiene todas las respuestas, tiene poca información y la única alternativa que es congruente en su cabeza es el hecho de que Dios le está castigando por alguna razón que él no conoce, y todo lo que ha perdido y ahora la enfermedad incurable de la que este hombre está padeciendo es el resultado, según él, del castigo de Dios. Sobre mí pones tus ojos, siendo frágil como una flor, sabiendo que mi vida va a pasar rápido como una sombra y teniendo sinsabores como un jornalero que tiene que esforzarse y su trabajo es complicado. ¿Por qué, Señor, siendo frágil, me afliges? ¿Sabe? El versículo 4 nos muestra una segunda área donde todos los seres humanos nos parecemos. El texto dice: ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Todos somos pecadores. Usted puede aceptarlo o no aceptarlo, eso no cambia la realidad. La realidad desde el punto de vista de Dios es que todos nosotros somos pecadores. Y nadie por sí mismo puede resolver el pecado de su vida. Afiliarse a una iglesia no soluciona su pecado. Adoptar una religión no soluciona el pecado. Ningún ser humano puede solucionar su pecado. No puedo hacer una obra tan buena, no puedo vivir de cierta manera para que al final se borre mi pecado. No se puede, el ser humano no tiene esa capacidad. Y es por eso que en la soberanía de Dios Él va a enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz de Calvario, y Él sí puede resolver nuestro pecado. Si usted está dependiendo de una religión para resolver su pecado, para que se le perdone su pecado, está en un camino sin salida. Si usted está dependiendo de una iglesia, de un pastor, de una denominación, si usted está dependiendo de usted mismo para tratar de ser bueno y tratar de ser un buen padre, madre o hijo o ciudadano para que Dios tome en cuenta eso y finalmente perdone y borre el pecado, usted está en un camino sin salida, porque nadie, ningún ser humano puede resolver nuestro pecado. Nos parecemos. Todos somos pecadores. Y mientras usted y yo no volvamos nuestros ojos a Cristo, quien llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario, y quien nos puede dar vida eterna y perdón de pecados si reconocemos lo que hemos hecho, y que solo hay esperanza no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, entonces podré obtener perdón de pecados. Nos parecemos. No solo porque tenemos una vida corta y difícil. No solo porque somos pecadores, sino porque todos tenemos una vida determinada. Observe verso 5, por favor. Ciertamente, sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. ¿Sabe? Para algunos esto significa partir de este mundo cuando son niños. Para otros significa partir de este mundo cuando son jóvenes o adultos. Para otros significa partir de este mundo cuando son ancianos. Dios ha determinado hasta qué momento estamos aquí en este planeta. Así es que cuando se muere un familiar, y a veces nosotros tenemos la duda y el dolor que parece que esta persona se murió porque hubo una mala práctica médica, porque el procedimiento con el que hicieron esta cirugía fue inadecuado y por culpa de este médico o de este hospital, mi hermano, mi amigo se murió. Es olvidarnos que no es un mal procedimiento lo que quita la vida.
Dios ha determinado hasta cuándo nosotros vivimos en este planeta. Los años de una persona han sido determinadas por Dios. El hombre trata de extender el tiempo en el que vive en este planeta. La muerte no es una casualidad. La muerte no viene a una persona por una negligencia o por ciertas circunstancias que se unieron. La muerte viene por un acto en el que Dios ha decidido hasta qué momento, hasta qué mes, hasta qué día usted y yo estamos en esta vida terrenal. Es Dios el que determina el tiempo de partida y no una circunstancia, no una negligencia de alguien. ¿Ha pensado usted en la brevedad de la vida? ¿Ha pensado usted cuánto tiempo le queda? No sabemos. Así es que es importante que nosotros aprendamos a valorar los días que tenemos de vida y evaluemos lo que diariamente hacemos, porque a veces desperdiciamos la vida haciendo cosas importantes y nos olvidamos de las cosas que son esenciales. Cantamos el Salmo 90. Señor, enséñanos a contar nuestros días para traer sabiduría. Es nuestro Señor el que nos puede ayudar a saber cómo enfocar la vida. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a enfocar nuestra vida en aquellas cosas que son esenciales, porque muchas veces desperdiciamos la vida en cosas importantes y nos olvidamos de que hay cosas esenciales y cosas eternas. Hermano, la vida es corta. La vida es difícil. La vida pasa rápido. Tenemos poco tiempo y deberíamos enfocar el tiempo que tenemos en cumplir la voluntad de Dios, en cumplir el propósito de Dios, en cumplir, en invertir nuestra vida en cosas esenciales y no solo en cosas importantes. Job recuerda que su vida es rápida. Él está pensando en sus últimos días. Él piensa que sus últimos días aquí en la tierra están próximos. La muerte es algo que está por venir. Y en esa situación de desánimo donde no entiende por qué sus circunstancias son difíciles y por qué Dios le está castigando aunque él es frágil, el desánimo está presente. Y en medio de ese desánimo y sin propósito en su vida, como se siente Job, va a enseñarnos unas cuantas verdades. Nos va a decir que la muerte es el final de todo. Para comprender este concepto, Job va a utilizar dos ilustraciones, una ilustración sacada del árbol y otra ilustración sacada del agua. Verso 7, la primera ilustración. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas, observe la comparación, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y quién estará con él? Los leñadores experimentados saben que cuando quieren cortar el árbol para que no vuelva a crecer, no basta con cortar el árbol. Hay que sacar toda la raíz, hay que sacar todo el tronco y como ellos lo llaman, hay que sacar todo el tocón, todo para que no vuelva a crecer nuevamente.
Porque si se corta el árbol, como lo ilustra el texto, podrá caer un poco de agua y nuevamente con el paso del tiempo ese árbol volverá otra vez a crecer. Con esa idea en mente, con la posibilidad de que un árbol que está cortado vuelva otra vez a crecer, Job dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Él ve que un árbol tiene más esperanza que un ser humano. Porque un árbol que es cortado tiene esperanza otra vez de reverdecer. Para el ser humano, la muerte es el fin. Hebreos diría que la muerte está determinada para todos los hombres. Y después de esto, el juicio. Cuando usted y yo morimos, ya está sellado todo. Si recibí a Cristo, pasaré la eternidad con Él. Si lo rechacé, pasaré la eternidad lejos de Él. Lo que haya hecho, ya estará determinado. No habrá un purgatorio, no habrá una segunda oportunidad, no habrá otro momento donde nosotros lleguemos a darnos cuenta de que desperdiciamos nuestros días y tengamos una oportunidad. No habrá otro momento para reencarnar. No iré a un purgatorio, invento hecho en 1215 por la Iglesia Católica. No hay otra oportunidad. La muerte es el fin. Esto no significa que no haya vida después de la muerte. Job cree en eso y nos va a enseñar de eso en Job capítulo 19. Mi Redentor vive y pronto me levantará del suelo. Pero en cierto sentido la muerte es el fin. Lo que yo no hice después de esta vida terrenal ya no lo podré hacer. Así es que aunque nuestra vida es corta, nuestra vida es una oportunidad para transformar nuestra eternidad. Y cuando hablamos de transformar nuestra eternidad, no solo nos referimos a recibir a Cristo como Salvador personal, porque esa decisión nos asegura el hecho de que vamos a estar en su presencia, pero las obras y las cosas que yo haga aquí en la tierra van a determinar cómo voy a pasar esa eternidad con Él. En un momento de nuestra vida habrá un juicio, el tribunal de Cristo, como lo llama el apóstol Pablo. Lo que hago aquí va a determinar ciertas cosas en la eternidad. La muerte, en ese sentido, es el fin. No hay otra oportunidad. Así es que si no hago lo que debo hacer en esta vida, la oportunidad la perdí. Ya no la tendré. Así es que es importante que con toda responsabilidad y cuidado nosotros lleguemos a evaluar cómo estamos utilizando esta vida y estos días, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, porque podemos estar botando nuestra vida haciendo cosas importantes y estando siempre ocupados y olvidándonos de lo eterno, de lo esencial. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Cuando el objeto de nuestro enfoque, de nuestro amor está claro, las otras cosas van a tener la justa medida, la justa importancia. La muerte es el final de todo. La segunda ilustración que usa Job es el agua. Observe versículo 11 y observe cómo empieza la comparación entre el ser humano y el agua.
Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, en el sepulcro? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Como un río se puede agotar y se puede secar, como un lago se puede secar, así es la vida del hombre, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Recuerde, está hablando un hombre desanimado, un hombre que está afectado por lo que le está pasando, por las cosas difíciles de esta vida. Recuerde que cuando Job habla y nos dice lo que él cree, recuerde que él no tiene a su disposición, no tiene en su mano una Biblia completa, la revelación completa de Dios. Si los estudiosos de la Biblia están en lo correcto, la época donde crece y donde se escribe el libro de Job es la época de los patriarcas, la época de Abraham, de José, de Isaac. La Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Este libro llegó a completarse poco a poco. Así es que la revelación, la información de Dios con la que contaba Job era pequeña. No sabía todo lo que nosotros conocemos. El tema de la vida después de la muerte, el tema de la resurrección va a tener un tratamiento mucho más completo en el Nuevo Testamento. Aún teniendo la totalidad del Antiguo Testamento, la información en torno al tema es poca. Así es que cuando analizamos por qué Job a veces se expresa de cierta manera, debemos recordar que él no tiene toda la información. Él no sabe todo lo que nosotros conocemos. Pero sí cree en una vida después de la muerte. ¿Sabe una segunda enseñanza que nos da Job en medio de su desánimo? Se encuentra en el versículo 14. Responde una pregunta: ¿existe la vida después de la muerte? Observe, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. ¿Una persona que muere volverá a vivir? Piénselo por un momento. ¿Usted volverá a vivir? Si la respuesta es sí, ¿en qué basa su respuesta? ¿En una iglesia? ¿En una denominación? ¿En una religión? ¿En qué basa su respuesta? He escuchado a los pastores que dicen eso. ¿En qué basa, en qué garantiza el hecho de que usted un día va a volver a vivir? ¿Cómo está seguro? ¿Es su convicción? No en lo que otros han dicho, sino en lo que usted ha estudiado de la palabra de Dios. ¿Su convicción sale de este libro? ¿O sale de alguna otra persona que le dijo? ¿En qué se basa para estar seguro que volverá a vivir? La Biblia enseña que el ser humano, que todo ser humano, sin excepción, ha sido creado por Dios
para vivir eternamente. Algunos vivirán eternamente con Dios, otros vivirán eternamente en un lago de fuego y azufre. El ser humano, sin excepción, es creado para vivir eternamente. Lo que yo haga en esta vida va a determinar dónde voy a pasar mi eternidad, con Dios o separado de Él. Si en esta vida yo me he dado cuenta que la Biblia enseña que la única manera para asegurar mi vida junto al Señor es recibir a Cristo como mi Salvador personal, entonces pasaré la eternidad con Él. ¿Ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Puede recordar un momento específico en su vida donde usted reconoció su pecado, se dio cuenta que sus obras no alcanzan, no sirven para entrar al cielo y se dio cuenta que solo reconociendo y aceptando lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, una persona puede ser salvo y tener la seguridad de una eternidad con Dios? ¿Puede recordar un momento específico donde usted tomó esa decisión? ¿Donde le pidió perdón de sus pecados a Dios? Puede ser que alguien nos está visitando por primera vez. Puede ser que usted viene ya algunas veces. Y si se pone a pensar, usted puede estar pensando que de pronto nunca ha tomado esa decisión. ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro que un día aceptó a Cristo? Usted en vida, usted y yo en esta vida decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Si acepto mi pecado y dejo que Cristo me salve, pasaré la eternidad con Él. Si no me parece, si pienso que todavía tengo tiempo para tomar esa decisión, si llego a la conclusión de que hay diferentes caminos para llegar a Dios, es una mentira, por cierto. Me despertaré un día en una eternidad sin Cristo. ¿Existe vida después de la muerte? Sí. Usted y yo en esta vida terrenal decidimos dónde pasar esa vida, con Dios o separados de Él. Job va a aceptar el hecho de que se encuentra sumamente desanimado. Ve su vida como una vida sin esperanza. Observe versículo 18, por favor. Ciertamente, el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. Observe la comparación. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Observa en los versículos las palabras monte, peñas, piedras, polvo. Ahí hay un orden de desgaste, un orden en el que se identifica Job, cómo en ese proceso de erosión y de destrucción de la tierra,
Este hombre se siente identificado porque poco a poco, a través de esas circunstancias difíciles que le ha tocado, él ha llegado a perder la esperanza y ahora se pone en la posición de culpar a Dios porque ha perdido su esperanza en esta vida. ¿Haces tú perecer la esperanza? Le responsabiliza a Dios. Está desanimado. Ha perdido el rumbo. Ha perdido el enfoque. Los problemas le han llegado a superar. Los problemas le han llegado a nublar el buen juicio. Y ahora se ve desanimado, sin propósito, sin esperanza, sin razón para vivir. Observe versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Tenemos que observar estos dos versículos desde la óptica de un judío para poder entenderlo. Un judío no ve la muerte como el final. Un judío ve la vida de sus hijos como la prolongación de su propia vida. Así es que cuando él piensa en su muerte, cuando él piensa en que ya es el final, esta persona no ve su muerte como el final porque añora seguir viviendo de cierta forma a través de sus hijos. Así es que el judío tiene esperanza porque cree que aunque se muera, de cierta manera va a continuar viviendo a través de sus hijos y por eso puede tener esperanza y puede tener algo de alivio cuando observa, cuando está en sus últimos días. Porque él cree que no es el final. Me voy a morir, pero no es el final. Voy a seguir viviendo a través de mis hijos, a través de mis nietos. Y ese concepto judío que le trae a ellos esperanza, para Job ni aún esa idea le trae esperanza. Observa, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Algo que en la cultura nos trae esperanza a nosotros porque nosotros creemos que vamos a seguir viviendo a través de nuestros hijos. Para mí estoy tan afectado, tan deprimido, tan dolido que el pensar que después de que me muera voy a seguir viviendo de cierta manera a través de mis hijos, eso no me trae ningún alivio. Este hombre está desanimado. Este hombre ha perdido el rumbo. Este hombre le está responsabilizando a Dios de su desánimo. Vamos a ver en los capítulos siguientes cómo deja de estar en el extremo. Va a tener otros momentos de depresión. Pero aquí está en el extremo, donde se siente frágil, donde siente que sus días están a punto de terminar, donde se siente desanimado y sin propósito y donde ha llegado a la conclusión que Dios le ha mandado esta enfermedad y que Él es el culpable de haberle robado, de haberle quitado la esperanza. Hermano, ¿qué aprendemos de el capítulo 14 de Job? Yo creo que hay dos lecciones sumamente importantes. Creo que la primera tiene que ver con el hecho de que los problemas llegan a afectarnos o pueden llegar a afectarnos tanto que nublan nuestro juicio.
Y hermano, si usted le ha pasado o a usted le está pasando, que los problemas son tan complicados en su vida, que le han superado y usted ha llegado a perder la esperanza, no tiene un rumbo claro en su vida. ¿Recuerda lo que cantamos hace un ratito? Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Hay que dejar de enfocarnos en el problema y empezar a enfocarnos en Dios. Eso no eliminará el problema. Eso no resolverá el problema. Pero la perspectiva con la que llego a mirar el problema sí cambiará. Puestos los ojos en Cristo. Si está en el extremo, si está deprimido, si ha perdido el propósito de su vida, si no sabe para qué está acá, sería mejor partir de este mundo. Yo le animo a que busque a Dios. Yo le animo a que busque un compañero, busque una compañera, busque una persona donde pueda descargar su mochila y buscar apoyo en otro. Hermano, recuerde que al que le está pasando esto, a la persona que ha llegado a desanimarse y está al extremo culpándole a Dios de ya no tener esperanza y ya no tiene un rumbo claro para vivir, este hombre es un buen cristiano. Así es que si a un hijo de Dios que está bien con Dios le pasa esto es fácil que suceda a una persona que camina un poco de lejos del Señor o una persona que está apartada de Él. Un hombre que ama al Señor, que camina con Dios, le puede pasar el hecho de que sus problemas le lleguen a superar al punto de desanimarse y de perder el rumbo y el propósito de esta vida. Así es que si usted está bien con Dios, eso no garantiza que no va a haber momentos de desánimo en la vida. Y a veces pueden ser extremos. Creo que lo segundo que debemos recordar es que no podemos vivir con poca información de la palabra de Dios en nuestra vida. En el caso de Job, le tocaba, no había otra cosa. Probablemente no habían muchos escritos de la Biblia. Estaban escribiéndose poco a poco la información que Dios les estaba dando. Pero sabe, a nosotros nos puede pasar lo mismo, porque aún teniendo toda la revelación de Dios, podemos estar enfocados en otras cosas importantes de la vida que no le damos el tiempo y la reflexión que necesitamos tener a la hora de leer y estudiar esta palabra. Y cuando no hay convicciones fuertes en la vida, cuando no hay cosas que nos anclan para mantenernos firmes, los problemas nos pueden hacer tambalear. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No importa lo que yo creo. Importa lo que usted cree. No porque otro le ha dicho. No porque escuchó en un mensaje. No porque leyó un libro esas palabras. No porque lo escuchó en una clase de instituto.
Es importante lo que usted cree. Sus convicciones personales. Porque las convicciones personales van a ayudarnos a nosotros a enfrentar las dudas, el desánimo, el sin propósito que en algún momento de nuestra vida llegará. Pero si estamos en la ignorancia de lo que Dios dice a través de este libro, las raíces no estarán tan profundas y la planta fácilmente puede caer y puede salir. Pero cuando las raíces son profundas, la cosa es diferente. El libro de los Salmos compara al cristiano con convicciones, al cristiano que mantiene una relación profunda con Dios. Le compara con la palmera. La palmera tiene la característica de que puede ser golpeada por el viento más fuerte. Y gira, puede llegar hasta el suelo. Y otra vez se levanta. No se rompe. Porque adentro hay firmeza. Necesitamos convicciones firmes en nuestra vida. Eso no va a eliminar el desánimo. Y no va a eliminar el hecho de que en un momento podamos perder el rumbo de la vida. Y podamos ser golpeados por problemas, por dificultades, por tormentas complicadas que nos hagan llegar hasta el suelo. Pero si hay convicciones fundadas en la palabra de Dios, otra vez nos levantaremos. Si los problemas le han superado, hermano, busque ayuda. No luche solo. Acérquese a Dios, busque un compañero, busque a alguien con el que puede hablar, con alguien que le puede apoyar, le puede dar un buen consejo, le puede apoyar en oración. Si los problemas le han llegado a desanimar y ha perdido el rumbo, busque ayuda. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la honestidad de Job. Gracias porque no quiso dar una respuesta aprendida. Porque no quiso mantener una careta. Porque abiertamente reconoció: soy frágil. Estoy desanimado. No tengo rumbo. No sé qué hacer. Gracias por la transparencia de este hombre. Ayúdanos, Señor, a nosotros tus hijos, a saber que aún estando bien contigo puede llegar a nuestra puerta un momento de desánimo, un momento donde perdemos el rumbo, donde no sabemos qué hacer. Ayúdanos a poner los ojos en ti, para que lo terrenal llegue a perder valor. Ayúdanos a recordar que tú no nos soltarás.
Ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso nos está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, ayúdanos a recordar que en medio del desierto, tu palabra es como el agua. Ayúdanos a recibir el consuelo que encontramos en las Escrituras. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo en el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como miel sin miel para mis labios, la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
Amén.